Buen día, profe. Sí, ¿Se escucha? sí. Sí, 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 se escucha. El profe, buen Bueno. día. Les repito que mantengan los micrófonos apagados. Si quieren hacer una pregunta o comentar algo, levantan la mano y les doy la palabra. A su vez voy viendo el chat, pero no lo puedo ver tan rápido. Pero si cuando veo que están hablando de cualquier cosa que no tiene que ver con la clase, lo voy a cerrar, ¿está? No quiero cerrarlo porque me parece que está bueno que interactúen entre ustedes, que puedan preguntarse y responderse entre ustedes, pero si hablan de cualquier cosa no les sirve a nadie, ¿está bien? Así que lo voy a dejar abierto por ahora, pero voy a ir viendo. Bueno, la clase de hoy vamos a ver algún ejercicio de geometría y de aplicaciones. Después, al final de la clase, si les queda alguna duda de algún otro ejercicio o cualquier otra cosa, dejamos un tiempito ahí para que puedan sacarse todas las dudas. Pero vamos a arrancar con el primero de geometría. Profe, ¿no podemos hacer algún otro de geometría que ese es bastante básico? Vamos a ver este con cuidado y después seguimos avanzando, ¿sí? No todos lo tienen por qué tener claro. Estamos en el práctico 1. Bien, tenemos que encontrar la ecuación de la recta que pasa por los siguientes dos pares de puntos. Me dan varios pares de puntos y tenemos que ver cuál es la recta que pasa por ahí. Entonces, en primer lugar, tenemos los puntos 1, 2, 3, 4. Sí, entonces, primero que nada, para hacernos una idea de cómo queda, vamos a graficar esto. Estos son números positivos, así que me quedan en el primer cuadrante. Y voy a tener, por un lado, el punto 1, 2. Y por otro lado tengo el punto 3, 4. Sí, acá es fácil ver con el dibujo que si tengo dos puntos en el plano, hay una sola recta que pasa por esos dos puntos. Que es la recta que los une y bueno, después sigue infinito y para el otro lado. Bien, queremos encontrar cuál es la ecuación de esta recta. Para eso hay una fórmula que capaz que algunos ya la vieron en el liceo o están familiarizados con eso. Vamos a ver más o menos de dónde se deduce la fórmula, qué significa cada término, para que puedan aplicarlo a los siguientes ejercicios. Bien, tenemos que la ecuación de una recta siempre va a tener la forma y igual a mx más n, donde m y n son dos números reales. Y tenemos que n va a simbolizar el punto de corte de la recta con el eje y. ¿Bien? Acá va a ser este punto de acá. La corte con el eje y. Y después tenemos el número m, que va a ser la pendiente, es decir, qué tan inclinada está la recta. Si la pendiente me queda 0, significa que la recta va a ser horizontal, no tiene inclinación, y para valores más grandes va a simbolizar rectas cada vez más inclinadas. ¿Está bien? Bueno, entonces la pendiente se define como la diferencia, o sea, yo tengo que tomar dos puntos cualesquiera, acá tengo dos puntos, que es el 1, 2 y el 3, 4, y la pendiente va a ser la división entre esta diferencia de acá y esta diferencia de acá. O sea, veo la diferencia entre las y lo divido por la diferencia entre las x. O sea, en este caso me va a quedar 4 I2 menos I1 sobre X2 menos X1, ¿puede ser? ¿Cómo? Era I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Perfecto, perfecto. Sí, muy bien. Si lo escribimos en general, supongan que a este punto le ponemos x1, y1, y a este punto le ponemos x2, y2,
Esto para escribirlo en general sería x2 sería 3, y2 sería 4, y acá x1 es 1, y 1 es 2. Entonces, si lo escribimos de esta forma, el m va a quedar i2 menos i1 sobre x2 menos x1. Bien. Bueno, y en este caso voy a tener 4 menos 2 es 2, entre 3 menos 1 también es 2, entonces la pendiente me va a quedar 1. Tenemos que el m es igual a 1. Y además tenemos esto, que es súper importante, lo que dijo el compañero, que en general la pendiente la calculo como i2 menos i1 entre x2 menos x1. Profe, disculpe que le interrumpa. Sí. ¿Podría usar un marcador un poco más oscuro que el verde ese? Porque no se lee mucho. Dale, dale. Gracias. Bueno, tenemos que nuestra ecuación de la recta es i igual a mx más n. Entonces lo que voy a hacer ahora, sí, Chabeli. Profe, ¿podría bajar un poquito la cámara para que se vea bien la fórmula de abajo? No sé si soy solo yo que no la veo. Apretá el Alt, se sale la barra de abajo. La cámara está bien enfocada. Yo lo veo bien. Yo lo veo, me parece bien también, capaz que te quedó. No, entonces soy yo, disculpa. Bueno, tengo i igual mx más n, entonces lo voy a escribir, ahora donde me aparece el m, pongo lo que calculé que tiene que ser, o sea, i2 menos i1 sobre x2 menos x1, por x más n. Esto es en general, ¿no? En nuestro caso particular, bueno, ahí no sé si bien por el reflejo, pero lo que nos interesa ahora es nuestro caso particular, donde tenemos que m es igual a 1, entonces la ecuación me va a quedar y es igual a x más n. Y ahora lo que nos queda es encontrar cuánto tendría que ser el n. ¿A alguien se le ocurre cómo encontrar el n? Sustituyendo X e Y. Perfecto. Tenemos dos puntos, x, x1 y 1, x2 y 2, que pertenecen a la recta. Entonces voy a agarrar cualquiera de los dos y lo pongo en la ecuación para encontrar el n. Por ejemplo, si tomo el 1, 2, tengo que y va a ser igual a 2, x va a ser igual a 1, entonces se tiene que cumplir que 2 es igual a 1 más n. Entonces ahora lo que hago es simplemente paso para el otro lado el 1, entonces me va a quedar 1 es igual a n. Entonces tengo finalmente la ecuación de mi recta, que es y es igual a x más 1. Profe, ¿no se olvidó poner la M al lado del X? La m es igual a Donde 1. dice dale. Gracias. ¿Puede repetir lo que dice arriba de todo en la parte derecha? Esto acá. Sí. Acá dice, ahora vamos a ver esto con cuidado. Tengo que y es igual a mx más n, ¿no? Entonces lo que hice fue poner el valor de m donde va. Me quedó y es igual a y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1 por x más n. Bueno, gracias. Ahora vamos a volver a esta fórmula de acá, porque queremos hacer lo mismo que hicimos con el m, ¿no? El m me dijeron por ahí cómo quedaba en general, también lo dedujimos acá en la recta. Ahora quiero ver cómo es una fórmula general para encontrar el n. ¿Se entiende? O sea, el n en función de x2, x1 y 2 y 1. Entonces, voy a volver a escribir esto que tenemos acá, que no se ve bien. Es y bien, lo que dijimos es que para encontrar el n sustituíamos con un valor que estuviera en la recta. Entonces acá puedo tomar el x1 y 1 o el x2 y 2, es lo mismo. Voy a tomar el primero. Sé que pertenece a la recta, entonces tengo que y1 va a ser igual a
y2 menos y1 sobre x2 menos x1 por x1 más n. Entonces ahora puedo encontrar un valor general del n pasando para el otro lado este término. Me queda i1 menos i2 menos i1 sobre x2 menos x1 por x1 es igual a n. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos una fórmula para el n y otra fórmula para el m. Entonces, tomando estas dos fórmulas, lo que voy a hacer ahora es escribir la fórmula general de una recta. ¿Sí? Tengo que la ecuación de la recta es esta de acá, solo que ahora tengo los valores de m y de n. Entonces va a ser i igual a, un poquito más abajo, i2 menos i1 entre x2 menos x1, x más el valor de n, que va a ser i1 menos i2 menos i1 entre x2 menos x1 por x1. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es, voy a pasar para el otro lado el i1, ¿sí? Lo voy a pasar restando, y me va a quedar i menos i1 es igual a la suma de este término y este término. Ahora, en esos dos términos aparece i2 menos i1 entre x2 menos x1. Entonces lo voy a sacar de factor común. Y está multiplicado por x y restado con x1. Entonces así me va a quedar la ecuación general de la recta. La pueden encontrar de esta forma en la bibliografía, o también pasando esto, multiplicando para el otro lado. Pero esta es la fórmula general, es decir, si me dan dos puntos, x1, y1, x2, y2, yo pongo esos valores en esta fórmula y me va a quedar la recta que pasa por esos dos puntos. En este caso, en el caso de la recta que pasa por el punto 1, 2, 3, 4, tenemos que la recta quedó y igual a x más 1. Sí, Lucas. No entendí a qué es igual n. N va a ser igual a todo esto. Va a ser, o sea, este es el valor que encontré, o sea, el número. Obviamente queda como algo que no se entiende bien qué es. Pero la forma de entender qué es en la gráfica es el punto que corta con el eje Y. Por ejemplo, en este caso, teníamos que el n nos quedó igual a 1. Y fíjate que acá esta recta corta con el eje X en el punto 1. ¿Sí? Quedó así en el dibujo, pero aparte después lo comprobamos cuando hacemos la ecuación de la recta. Claro, pero yo decía la parte derecha en el principio, ¿por qué lo ahí va. O sea, ¿cómo lo encontré? Claro. Ahí va, yo tenía la ecuación donde tenía el valor de m, que lo encontré acá, y quería encontrar cuánto era n. Entonces lo que hice fue tomar la recta que me había quedado, voy a poner acá con otro color, me ha quedado i igual a i2 menos i1 sobre x2 menos x1 por x más n. Entonces lo que hice fue decir, bueno, acá el punto 1, 2 pertenece a la recta. Entonces reemplazo acá el y el x por el punto 1, 2. Es decir, acá donde tengo la y pongo el 2, y acá donde tengo la x pongo el 1,
acá ya tenía que esto era igual a 1, y ahí despejo n. En general, si no tengo el punto 2, 1, lo que voy a tener es el punto x1 y 1. Entonces acá tendría y1, y acá tendría x1. Y de ahí despejo. Esto. Gracias. De nada. Bien, ¿alguna otra pregunta hasta acá? Una pregunta. Sí. Si yo hice, tipo, ese ejercicio, pero haciendo sistema de 2x2 con, o sea, sustituyendo Y y X, ¿se puede hacer? O, porque no me doy cuenta. Ah, está, perfecto, muchas gracias. ¿Te quedó lo mismo? O sea, llegué al resultado, es que por eso no me doy cuenta si queda igual, pero llegué a que la ecuación de la recta era Y igual X más 1. Está bien entonces, no importa por qué camino lo hagas. Este es como un camino, como algo general. Muchas gracias. Profe, Sí. disculpa que vuelva a preguntar lo mismo, ya preguntaron, pero no entendí muy bien qué era el I1 que calculaste. O sea, primero, acá estamos haciendo como dos cosas en una. Por un lado estamos encontrando la recta que pasa por el punto 1, 2, 3, 4, y por otro lado estamos usando ese razonamiento para ver cómo queda en general la ecuación de la recta. Entonces, si yo tengo dos puntos x1 y 1, x2 y 2 genéricos, es decir que x e y pueden ser cualquier valor, entonces la fórmula de la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos va a ser esta de acá. ¿Está? Ok. Ta. Bien. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a usar esta fórmula para encontrar otra recta. Profe, Sí. ¿te animás a hacer el D de ese mismo ejercicio? Dale, ahora lo vemos. Vale, gracias. Vamos a ver primero el C, que es un poco especial. Tenemos los puntos 1, 2, 4, 2. Entonces yo ahora ya sé cómo encontrar la recta que pasa por los puntos. Simplemente aplico esta fórmula y listo. ¿No? Entonces, en este caso, el punto 1, 2 va a ser el x1 y 1, y el 4, 2 va a ser el x2 y 2. Entonces simplemente meto estos valores en esta fórmula. Me va a quedar y menos i1, que es 2, es igual a i2 menos i1, o sea 2 menos 2, acá me está quedando 0, sobre x2 menos x1, que va a ser 4 menos 1. Profe, Sí. pero ahí ¿no podría sacarlo por lógica en vez de hacer toda la ecuación? Sí. Puedes simplemente ver cómo te queda. Pero acá vemos que con la ecuación también se cumple lo mismo. Acá tengo x menos 1. Pero todo esto en realidad no me importa, porque acá tengo 2 menos 2 es 0, entonces esto me queda igual a 0. Entonces la ecuación de la recta me quedó y menos 2 igual a 0. Ahí si paso el menos 2 para el otro lado, me queda y igual a 2, y esta va a ser la fórmula de mi recta. Entonces, si lo graficamos, fíjense que me va a quedar, si acá tengo el 2, quiero encontrar la recta que pasa por el punto 1, 2 y por el punto 4, 2. Esta es la recta horizontal que tiene y igual a 2. Es esta de acá. Fíjense además que m me quedó igual a 0.
¿sí? Por eso la pendiente, o sea, no tiene pendiente, la pendiente es 0, o sea, así. Y bueno, como decía la compañera, también lo podemos sacar por lógica, y simplemente nos damos cuenta que en la y tiene el mismo número, la recta va a ser igual 2. Lo mismo si tengo el mismo número en las x. Tengo un número en las x, me va a quedar x igual a ese número. Bien, vamos a ver el D entonces, que era el que me habían preguntado. Profe, una consulta. Sí, ¿Por qué lo igualó a 0 ahí, en la ecuación de la recta? porque me quedó 2 menos 2. Ah, está. Gracias. De nada. Bueno, en la parte de D tenemos los puntos 1, 2, 1, 4. Acá tenemos la misma x. Entonces la ecuación de esta recta va a ser la recta x igual a 1. Vamos a hacer la gráfica para ver que queda así. Y vemos qué pasa con la fórmula. Voy a tener el punto 1, 2 y el punto 1, 4. Entonces claramente la recta que pasa por esos dos puntos es la recta vertical acá. ¿Está? Y ahora, si hacen la ecuación de la recta, yo no la voy a hacer en detalle, pero van a ver que la pendiente les va a quedar infinito. O sea que no van a poder hacer la ecuación de la recta porque les va a quedar dividido entre 0. Cuando tengo las x iguales, no puedo aplicar la ecuación de la recta, pero tengo que el m, recordemos que es I2. Profesora, Sí. perdón por molestar, pero vio que ahí no se ve el X2 y el XY y el I2 del D por el reflejo de la luz. No se puede ver bien. Si puede ponerlo al otro lado. Gracias. ¿Ahí se ve? Ahora sí. Gracias. Bien, acá, si tengo el mismo valor en la x, si I2 es igual a x1, como es en este caso, entonces me va a quedar, esto me queda infinito. No es igual, infinito, pero tiende a infinito. Vamos a decir que la pendiente es infinita. Jimena, ¿tenés alguna pregunta? Es infinito porque porque se divide entre 0. Porque está dividido entre 0, sí. Okay. Bien, después en el ejercicio 2 de geometría tienen varias rectas y les dicen que las ecuaciones son f sub j de x igual a sub jx más bj. Y les pide ordenar de forma creciente los valores AJ y los valores BJ. ¿Tá? Ahí lo que tienen que usar es lo que vimos antes, de que el AJ va a ser la pendiente, entonces pueden ver ahí cuál recta está más o menos inclinada, y ahí ordenar los valores de las pendientes. Y después lo que va a ser más fácil es ordenar los BJ, que son los puntos donde se corta con el eje Y, porque los ven ahí como están ordenados. Tenemos dos funciones que van a tener el mismo, uno que lo va a tener más arriba y otro más abajo. Esa es la idea del ejercicio 2. Bien, esto es todo lo que vamos a hacer de geometría. Vamos a pasar aplicaciones ahora. Sí, Martina. En el 2-3, yo hice un sistema de 4×4, ¿no? Sí. Pero tipo, me queda como que se me anula todo, no sé. Claro, se te va a anular todo. Fíjate que nosotros vimos cómo resolver sistemas de 2×2, o sea, de 4×4 todavía no sabemos. Entonces la gracia con ese sistema de 4×4 es justamente que se te anulan cosas y ahí vas a poder despejar. ¿Se puede resolver con transformaciones elementales? Hola, profe. Sí se puede, pero es más fácil hacerlo a mano.
O Yo sea, hice ese, profe, y cuando lo fue a verificar a GeoGebra, me quedó cualquier cosa. Tipo, no me quedó igual. Me pasó lo mismo. A mí también. Profe, antes de pasar al 3, ¿podemos hacer el 2-2? el 2-2 ya les comenté más o menos cómo es usando la ecuación de la recta, ¿tá? Tienen que interpretar el dibujo que tienen ahí. Después, el 3, vamos a ver el 3 antes de pasar a lo otro, o les doy una idea al menos. Vale, van a tener un sistema de 4 ecuaciones, pero lo que va a pasar... Profesora, Sí, perdón por cortarte. Hay gente por el grupo que quedó fuera y está preguntando si alguien está transmitiendo. no sé si están transmitiendo. Ahí pasaron por Twitch. Yo no estoy transmitiendo, pero ahí pasaron, y creo que en YouTube también. Les va a quedar un sistema de 4 ecuaciones, pero si juegan ahí con esas ecuaciones, lo que decía la compañera, que se van a cancelar cosas y eso, a lo que van a llegar es a que B les va a quedar igual a menos D, y después por otro lado, C va a ser igual a A menos 1. A partir de las 4 ecuaciones que les van a quedar, tienen que llegar a esto, y una vez que tienen esto, vuelven a plantear todas las ecuaciones, pero ahora les van a quedar de 2 variables, porque las otras 2 las tienen dependiendo, o sea, les va a quedar todo dependiendo de B y de C, ¿no? Porque A, ¿saben cuánto es? En función de C, y D también. Entonces ahí va a ser un sistema de 2×2 y lo pueden sacar. Ah, profe, a mí me ¿Qué pasó pasaría si una... nosotros hubiéramos trabajado con 2 sistemas de 2 ecuaciones y ahí sacar valores numéricos? Nada, está bien, pero te dan 4 datos. Creo que necesitas todo. O sea, para encontrar los 4 valores necesitas las 4 ecuaciones. ¿Alguien más había hablado? Yo, al hacer ese ejercicio, me pasó que, tipo, me confirmó en 3 puntos, pero en el 1 no, y no sé cómo me pasó eso. ¿En este ejercicio el 3? Sí, tipo, me quedó exactamente igual, excepto en el punto 1 que no me confirmaba, pero el resto me quedó igual. Vamos a verlo en detalle entonces. Bueno, nos dan entonces un polinomio de grado 3. Y queremos encontrar cuáles son los valores A, B, C y D mirando la gráfica. En la gráfica nos marcan algunos puntos que pertenecen al polinomio. Es el ejercicio 3 de geometría, el 2.3. Tenemos que, nos dan 4 puntos que pertenecen al polinomio, están ahí marcados. El primero es el que aparece en la esquina, que va a ser P de menos 2. Tengan cuidado que están mal los signos abajo en el eje X, le falta un menos del lado izquierdo del eje Y a todos los números. Bueno, el primer dato es que P menos 2 va a ser igual a 0. El primer puntito que está ahí marcado. Después tenemos que P menos 1 va a ser igual a menos 1. Después tenemos P1 igual a 1. Y P2 igual a menos 2. A partir de estos datos, entonces, tenemos que encontrar cuáles son los valores de A, B, C y D.
Entonces, vamos a plantear esto en detalle. ¿No? P menos 2 va a ser colocar menos 2 acá donde aparece X. Entonces me va a quedar A por menos 2 a la 3. Menos 2 a la 3 va a ser menos 8. Menos A por 8. Después más B por menos 2 a la 2. Menos 2 a la 2 va a ser 4. Entonces me va a quedar más 4B. Después me va a quedar menos 2C más B. Esto va a ser igual a 0. Bien, después tengo P menos 1. P menos 1 va a ser A por menos 1 menos A más B por menos 1 al cuadrado, me queda B, más C por menos 1 menos C más B igual a menos 1. Acá tengo P de 1. P de 1 va a ser A más B más C más D. Esto es igual a 1. Y P de 2 va a ser lo mismo que me quedó acá, solo que sin los signos de menos, ¿no? O sea, 2 a la 3 es lo mismo que menos 2 a la 3, solo que sin el signo de menos, o sea, es 8A. Después tengo 2 a la 2 por B, va a ser más 4B, más 2C, más D. Esto es igual a menos 2. Bueno, entonces acá tengo mi sistema de 4 ecuaciones. Las voy a enumerar. Y ahora voy a jugar con estas ecuaciones para encontrar algún dato. Entonces, fíjense que la segunda y la tercera me quedaron muy parecidas, con algunos signos de menos cambiados, y la primera y la cuarta también me quedaron muy parecidas, con algunos signos de menos cambiados ahí. Entonces, lo que voy a hacer es sumar estas dos, y luego sumar estas dos, y ver a qué podemos llegar. Entonces, primero voy a considerar la suma de la segunda ecuación más la tercera. Me va a quedar menos A más B menos C más D, más A más B más C más D, y del otro lado va a quedar la suma 1 menos 1. Bueno, acá se me va a cancelar menos A con A, después se me va a cancelar menos C con más C, y me queda entonces, B me aparece 2 veces, o sea va a ser 2B, más D también aparece 2 veces, va a ser 2D, es igual a 0. Acá divido entre 2 de los dos lados de la ecuación, y me va a quedar que B más D tiene que ser igual a 0. O sea que B va a ser igual a menos D. Acá tenemos un primer dato bastante importante. Bien, ahora voy a considerar la primera ecuación y la cuarta, las voy a sumar. Y me va a quedar menos 8A más 4B menos 2C más D más 8A más 4B más 2C más D igual a menos 2 más 0. Bueno, y acá puedo cancelar el 8A con el menos 8A, el 2C con el menos 2C, y me está quedando B me aparece 4 veces acá y 4 veces acá, o sea que va a ser acá no vamos a llegar a nada, fíjense que va a quedar lo mismo
a lo que llegamos acá. Así que esto no sirve. O sea, me va a quedar 8b, después me va a aparecer d, tengo un menos 2. Profe, lo que te sirve quizás para ya sacar A sería la fila, la 2, hacela por -1 y la 3 por 1, y ahí te queda A y C para ponerlos uno en función de otro. Ahí va, perfecto. Pero para, profe, si en esa ecuación que habías planteado recién ahí suplantabas B por menos D, Sí, eso. sacabas D. Bueno, vamos a hacer eso. Tipo sustituir. Me había quedado, a ver, era la 1 más la 4. A ver, hagamos eso. En total Te quedó quedaba 4B 8b más más 2d igual -2. Igual a menos. Ahora sé que B es igual a menos D, entonces esto me va a quedar menos 8D más 2D igual a menos 2. Esto va a ser 6D, menos 6D igual a menos 2. Divido entre menos 2 de los dos lados de la ecuación. O podemos directamente pasar el 6 para el otro lado. Pasamos el 6 para el otro lado y queda D es igual a menos 2 entre menos 6. Acá se me cancela los menos y me queda un tercio. Genial. Ahora, a mí me dio 2/3, pero capaz hice una parte mal, creo. A mí me dio 1/3. A mí también. Sí. De última, si encontraste todos los valores, podés corroborar en las ecuaciones a ver si cumple. Pero bien, acá encontramos entonces que D es igual a 1/3. Y además tenemos también B, porque B es menos D, entonces B va a ser igual a menos 1/3. Entonces me quedo con estos datos que encontramos acá y voy a borrar todo esto. Profe, Ahí sé. ¿por qué le quedó menos 8D? Pasa que no escribí todo, pero me había quedado un 2,4B, o sea, me había quedado 4B y por otro lado 4B también sumando, porque serían de estas dos ecuaciones, tengo un 4B acá y otro acá. Creo que se refiere al tema de B es igual a menos D. ¿Cómo? Creo que se refiere al tema de que B es igual a menos D, porque mencionó el menos 8D. No entiendo la pregunta. No, la pregunta no, es que el compañero que mencionó el menos 8D. Tal vez se refiere al B es igual a menos D, y no a lo anterior. Ah, pero Yo en realidad, profe, yo hice como hizo usted y me quedó 8B más 2D igual a menos 2. Pero no sé en qué momento llegamos a menos 8D. Se refiere a eso, porque B por la es igualdad. igual al Igualdad te contrario de D. pregunta. Ahí va, es porque estoy usando que B es igual a menos D, que es lo que encontramos antes. Acá Está, gracias. B igual a menos D. Ahí va. Bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, por ejemplo, las primeras dos ecuaciones, necesitamos solo dos ecuaciones ahora, y vamos a poner los valores que encontramos de B y de D. ¿Ah? Te voy a plantear. La primera ecuación me va a quedar menos 8A. Profe, Sí. a mí me quedó otro valor de B y de D. Me quedó 1/2 y menos 1/2, pero se verifica después. Sí, a mí también, Sí. Después verificamos a ver si son correctos estos valores. A mí me verificó bien con esos, así que. Bueno, es menos 8A más 4B. B sabemos que es menos 1/3, así que va a quedar menos 4/3. Menos 12 más 1/3 igual a 0. Y después la segunda ecuación me va a quedar
menos A más B, que es menos un tercio, menos C más D, que va a ser un tercio. Entonces acá voy a tomar primero esta ecuación, que me quedó como un poco más fácil. Tengo que un tercio se va a cancelar con menos un tercio, y entonces esta ecuación me va a quedar menos A menos C igual a menos 1. Acá voy a cancelar todos los signos de menos para que me quede más simple. Me va a quedar... Profe. Sí. Perdón, o sea, no lo podría hacer con la que hice menos A más B menos C más D igual a menos 1 y la de abajo, ¿no? Porque se me cancelan todas las variables. Claro. Ese es el Ahí va. problema. O sea, no todas, pero se te cancelan las que importan, que son la A y la C. Está bien, bien. Lucas, ¿tenés alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿De dónde sacaste el menos 4 tercios? El menos 4 tercios es de acá. Tengo que 4 por un tercio. 4b y b es menos un tercio, entonces 4b me queda menos 4 tercios. Ah, ok, gracias. Profe, Sí. ¿se puede restar el 4 con el 1 porque tienen base 3? Sí, ahora vamos con esta ecuación. Primero estamos mirando solo la segunda para encontrar acá una relación entre A y C. Que es, bueno, C es igual a 1 menos A. ¿Sí? Y ahora que tenemos que C es igual a 1 menos A, voy a meter esto que encontré en esta ecuación de acá arriba. Y vamos también a cancelar estos múltiplos, estos números que aparecieron acá. Bien, entonces tomo la ecuación 1. ¿Por qué quedó positivo el A y el C ahí? Porque tenía negativos, estaban tanto el A como el C como el 1 negativos, entonces simplemente multipliqué de los dos lados por menos 1 para que me quedan todos positivos. Bien. Bueno, tengo entonces menos 8A, menos 4 tercios, menos 2 veces C, ahora C es 1 menos A, más un tercio, igual a 0. Entonces, bueno, menos 4 tercios más un tercio, ¿cuánto queda? ¿Alguien sabe? Menos 1. ¿Cómo menos 1? Menos 1. Bien, porque... Porque queda menos 3 tercios, entonces menos 1. Ahí va, quería que lo explique mejor. Me va a quedar menos 4 más 1 sobre 3. Entonces eso va a ser menos 3 sobre 3, va a ser menos 1. Entonces tengo menos 1, ahora lo voy a poner a este lado, ya a esto de acá, menos 8A. Y luego acá, para ver cuánto queda esto, voy a hacer la distributiva. Me va a quedar menos 2 por 1, es menos 2. Menos por menos A, me queda más 2A. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? No, era eso, del más 2A, perdón. Bueno, acá entonces tengo menos 8A más 2A, me va a quedar menos 6A. Y acá tengo menos 1 menos 2, es menos 3, lo voy a pasar para el otro lado, me queda igual a 3. ¿Sí? Y ahora paso dividiendo al menos 6, y me va a quedar entonces que A va a ser igual a 3 sobre menos 6, y esto es menos 1 medio. ¿Sí? Y entonces, una vez que tengo el A igual a menos 1 medio, puedo encontrar el C. C va a ser igual a 1 menos A, o sea que va a ser igual a 1 menos 1 medio. Esto es lo mismo que 1 más 1 medio. Y 1 además es 2 medios, entonces va a ser 2 medios más 1 medio, me va a quedar 3 medios. La última, El valor de A y mi valor de C. ¿Está bien?
Sí. Profe, yo me perdí en la última parte, que le queda -1, -8A. Hice como un múltiplo. Ah, está. En la Este otra. -1 es desde este término más este, y después hice distributivo. Profesora, Sí. ¿hay alguna posibilidad de que hagamos el 3.2, el de aplicaciones de programación lineal? Dale. Vamos a hacer el 3.1 y el 3.2 se los comento. Si queda tiempo lo hacemos todo, capaz que nos da tiempo. Profe, una pregunta. Sí. ¿Puede hacer el 2.2 tipo por arriba, explicarlo de vuelta? Sí, dale. Gracias. Sí. El de geometría, sí. Dale. Bueno, hay que usar la fórmula de la recta, ¿no? Ahí les dicen cómo son las fórmulas de estas rectas, que van a ser AJX más BJ. Entonces, lo que tienen que hacer es ordenar las pendientes y los BJ, o sea, los puntos donde cortan con el eje X. Ahí tienen que usar lo que sabemos, que el AJ va a ser la pendiente, es decir, qué tan inclinada está la recta, y lo que hay que hacer es ordenar las rectas según qué tan inclinadas están y según cómo cortan el eje Y. Esa es como la idea. Gracias. Ese que hicimos recién es el 2.3, ¿no? Este es el 2.3, sí. Bien. Profe, Sí, ¿podemos hacer alguna aplicación? vamos a eso, sí. Dale, gracias. ¿Alguien tiene ¿Puedes micrófono? hacer el B o el C que... Y yo el B no lo entendí. C. El B no sé si me quedó bien, por eso quiero verificar. Vamos a ver el B. Vamos a ver el 1B. Estas aplicaciones son todos con letra, más que con números y cosas así de matemática. La idea es que puedan modelar lo que les dicen en la letra con cosas que hemos visto. ¿Ah? En este caso vamos a trabajar siempre con la ecuación de la recta, en todo el ejercicio 1. Entonces la parte B dice, una mujer rema en un bote aguas arriba a un punto que está a 6 kilómetros en 1 hora y media. El viaje de regreso a favor de la corriente le toma solo 45 minutos. Determinar la velocidad de la corriente. Bueno, esto lo vamos a modelar como una gráfica donde en el eje de las Y voy a representar todo el camino que recorrió esta persona y en el eje de las X voy a representar el tiempo. Le voy a llamar el eje T. Entonces, sabemos que en 1 hora y media, o sea, en 90 minutos, recorrió 6 kilómetros. Entonces voy a marcar el punto 96 como que pertenece a nuestra gráfica movimiento. ¿Ah? Y además, bueno, sabemos que en el tiempo cero recorrió 0 kilómetros, así que este punto también pertenece a la gráfica. Y además estamos suponiendo que tenemos velocidad constante. O sea que esto es una recta. ¿Mm? Bueno, y después de los 90 minutos, demora 45 minutos más, o sea, en el tiempo 135 minutos, recorre los 6 kilómetros para atrás, o sea, desde donde estaba vuelve al kilómetro 0. Hace algo así. Entonces, en el eje Y dice 6 kilómetros, es este punto que estoy marcando acá. El eje Y representa cuánto me voy moviendo. Bien, entonces tengo que el movimiento de esta mujer lo modelo como dos rectas con distintas pendientes. ¿Sí?
Entonces esta le voy a llamar la recta R1 y la recta R2. Y queremos ver cuál es la diferencia de velocidades. ¿Tá? Bueno, hace un rato cuando trabajamos con la ecuación de la recta, yo les dije que el M era la pendiente. ¿Tá? Ahora, en física, la pendiente va a representar también la velocidad. Fíjense que cuando yo hago la pendiente, lo que hago es dividir esto entre esto, ¿no? O sea, divido todo lo que la diferencia de distancia sobre la diferencia de tiempo. Eso en física es la velocidad. O sea que el M de esta recta va a ser la velocidad que tuvo la persona en este tramo, y el M de esta recta va a ser la otra velocidad. Entonces, para yo encontrar cuál es la velocidad de la corriente que ayudó a esta mujer a que vaya más rápido en este tramo, lo que tengo que hacer es restar las dos velocidades, y eso me va a dar la velocidad de esta extra. Entonces, la velocidad que queremos, o sea, tenemos R1, que tiene una ecuación I igual a M1x más N1, y después tenemos la recta R2, de ecuación I igual a M2x más N2. Lo que vamos a hacer es encontrar estas dos rectas, y para encontrar la velocidad de la corriente tenemos que considerar la resta entre M2 menos M1. Sí. Bien. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar la recta, o sea, es lo que habíamos hecho antes, ¿no? Tenemos que encontrar la ecuación de la recta que pasa por este punto y por este punto, y luego la recta que pasa por este punto y por este punto. ¿Está bien? Entonces, este es el punto 0, 0, este es el punto 96, y este es el punto 135, 0. Solamente una cosa. Si usamos minutos, no estaríamos calculando a velocidad como kilómetros por minuto, no es Sí, kilómetros por hora. sí. Ah, pero igual. Muy buena observación. Acá yo elegí, por cómo me lo da la letra y porque sí, elegí usar kilómetros como la unidad en la que mido la distancia, y minutos como la velocidad en la que mido el tiempo. Según la unidad que tomen, el resultado va a variar, ¿no? Si lo hago en segundos, voy a tener algo distinto; si lo hago en metros, voy a tener algo distinto. Acá no nos interesa porque es matemática. O sea, si están en la clase de física, les van a pedir que las distancias las pongan con metros y que el tiempo lo pongan en segundos, siempre. La velocidad, la unidad de la velocidad va a ser metros por segundo. Pero acá simplemente lo vamos a hacer en kilómetros por minuto, porque me quedó más cómodo. Y vamos a ver igual que, de todas maneras, cuando llego a la velocidad final, esta de acá, si quiero lo puedo transformar a metros por segundo. ¿Está? Yo no termino de entender por qué se restan las pendientes para hallar la velocidad de la corriente. O sea, sé que las pendientes son la velocidad, pero... Eso tiene más que ver con física, lo que pasa. Que si yo me estoy moviendo, o sea, estamos suponiendo que la mujer tiene como una velocidad, que es una velocidad con la que rema, ¿tá? Eso no se altera, es siempre constante. Ahora, en un momento hace un camino con su velocidad, V1 le voy a poner. Ahora, cuando vuelve, tiene una velocidad más grande, V2. Pero yo sé que la velocidad de esa persona es V1, es la única velocidad con la que puede moverse. Entonces la velocidad V2 va a ser V1 más otra velocidad extra que la está ayudando. Esa es la velocidad de la corriente. Pero en realidad, no entendí. al principio, no va contra la corriente, o sea, no tiene la velocidad de la corriente en contra. Sí. Entonces, en realidad, su velocidad, la de ella, no la sabes. Entonces, V1 sería como la velocidad de la corriente más la de ella.
No, menos, la velocidad de ella menos la de la corriente, y la otra la velocidad de ella más la de la corriente, ¿no? Claro, no es, en ese sentido no es mucho más fácil hacer simplemente X más Y es igual la velocidad que tuvo del punto A al punto B a la ida, y después X menos Y a la vuelta, o bueno, al revés, siendo X la velocidad de ella o de él y Y la velocidad de la corriente, y no te complicas con tantas cuentas, ¿no? Sí, pero igual hay que hallar las dos velocidades, ¿no? Es que las podemos Sí, hacer claro, de una exacto. porque nos dan velocidad y distancia. Claro, pero O haces, sea, tiempo y... o sea, haces la cuenta física y ya es simplemente... Ay, perdón. Simplemente dos cuentas y es mucho más fácil que todo lo que estás haciendo, ¿no? Van a ser dos cuentas igual. O sea, no tengo que encontrar la fórmula de las dos rectas, solo tengo que encontrar la pendiente. ¿Ves? Es lo mismo que vos estás diciendo. Sí, claro. Si yo resto las pendientes, ¿no hallaría el doble de la velocidad original de la mujer? Porque, o sea, B1 es la velocidad de la mujer menos la corriente, y B2 es la velocidad más la corriente. Si yo sumo las dos velocidades, ¿no estaría hallando la...? Sí, pasa que en realidad están en distinta dirección. O sea, en realidad se van a restar. Ah, claro. Si Perdón. lo pensás como la recta, fíjate que esta es creciente y esta es decreciente, porque van en distintos sentidos. Porque primero está yendo y después está volviendo. Bien. Esto no estoy segura si es M2 menos M1 o al revés, pero vamos a ver según el signo que nos quede. Bien. La velocidad siempre te tiene que dar positiva, ¿verdad? ¿Cómo? La velocidad te tiene que dar positiva, ¿no? No necesariamente. Eso depende de la dirección que yo considere como positiva. Es decir, si yo me muevo para atrás muy rápido, la velocidad va a ser negativa, pero es simplemente una convención. Claro, pero acá estás yendo para adelante y querés averiguar la velocidad de la corriente, pero va para adelante. No debería ser M1 menos M2. Sí, creo que va a ser menos M2 para el que positivo, sí. Vamos a encontrar el M, después vemos bien cuánto tiene que dar la velocidad de la corriente. Tenemos para la primera recta el M, o sea, la primera es la recta que pasa por el punto 0, 0 y por el punto 96. Entonces, la recta va a quedar 6 menos 0 sobre 90 menos 0. Esto es 6 sobre 90, y acá puedo cancelar un 3, porque, a ver, o un 2 puedo cancelar. Fíjense que 90 es 45 por 2, entonces esto va a ser 3 entre 45. Pero se puede dividir entre Podías 6. dividir por 6. Sí, entre 6. Entre 6 también. Ahora Son 45 15avos. es divisible entre 3, va a ser 3 por 15. Entonces esto me queda 1 entre 15. Ahí. Y después, el M2 es el M de la recta que pasa por 90, 6 y por 135, 0. Entonces va a quedar 0 menos 6 sobre 135 menos 90. Esto me queda menos 6 entre 45. Y esto ahora, 45 dijimos que era 3 por 15, entonces esto me va a quedar menos 2 entre 15, y no lo puedo reducir más, queda de esa forma. Bueno, entonces la velocidad de la corriente, acá depende, como les dije, depende cuál tomemos como sentido positivo, si la velocidad de la corriente queda positiva o negativa. Entonces es lo mismo, en realidad, hacer M1 menos M2 o M2 menos M1, es una convención. Acá, para que me quede positivo,
voy a tener que hacer M1 menos M2, que va a ser 1 sobre 15 menos 2 sobre 15. Entonces esto me va a quedar 3 entre 15, que va a ser 1/5. Entonces la velocidad de la corriente me quedó 1/5 kilómetros por minuto. Si esto lo queremos pasar a metros por segundo, o sea, el ejercicio es hasta acá. Acá terminó. Ustedes dan una velocidad y dicen con cuál unidad está, ya está. No necesitan que esté en metros por segundo. Pero si quieren hacer eso, podemos escribir que los kilómetros van a ser, 1 kilómetro va a ser 1 metro por 10 a la 3, o sea, por 1000. Y además, 1 minuto van a ser 60 segundos. Entonces, 1/5 kilómetros por minuto va a ser igual a 1/5 por 10 a la 3 sobre 60 metros por segundo. Así lo pasan a otras unidades. Esto no es importante hoy. Profesora, yo tenía una duda con respecto a eso que dijiste que no era importante cambiarlo de variable. Por lo que yo tengo entendido, a veces ponerle en los ejercicios de múltiple opción de los parciales, exámenes, a veces te pueden poner una opción y tenés que saber el cambio de variable porque no está la opción que vos pones si es la misma. Sí. En general, en los parciales de matemática no van a haber confusiones con las unidades. En todo caso, si queremos que lo den en metros por segundo, le damos todos los datos en metros por segundo y listo. Pero no le vamos a hacer problemas por eso. Profe, entonces la solución es calcular las dos pendientes y sumarlas. Sí. Está. Restarlas. Restarlas. Disculpa, pero todavía no entendí por qué había que restarlas. Bien. Imagínate que, o sea, imagínate, no sé si es la mejor manera, pero con vectores lo pienso yo. O sea, primero tenés un vector velocidad de 1, que es el que usás cuando vas. Y después a la vuelta volvés con el mismo vector para el otro lado. ¿Sí? Y además a este vector se le está sumando otro. O sea, en realidad a los dos se le está sumando otro, que es más chiquito, es la velocidad de la corriente. Entonces este vectorcito lo que hace es que cuando lo sumo con la primera velocidad me la achica. Por eso es que al principio va más lento. Y cuando se lo sumo a la segunda velocidad, me va a alargar esta velocidad. Por eso va más rápido en este tramo. No sé si queda claro con vectores, pero... ¿No sería entonces restar las corrientes y dividirlo entre 2? Porque en ese caso tendrías 2 veces la corriente si restás pues estarías restando solamente la fuerza de la muchacha. Te quedan 2 veces la corriente. O sea, la diferencia entre las dos pendientes es 2 veces la velocidad de la corriente, creo. Sí. Sí, tenés razón, sí. Es verdad. 2 veces la velocidad de la corriente va a ser la resta. Sí, tenés razón. Entonces la velocidad de la corriente no queda esto, sino que queda esto dividido entre 2. O sea, esto era 2 veces. Entonces la velocidad de la corriente va a ser 1 sobre 10 kilómetros por minuto. Como no entendí por qué 2 veces la velocidad de la corriente. Porque acá M1, o sea, pensemos en estos vectores que estoy acá, ¿no? Acá M1 va a ser igual a B1, este primer vector que está yendo para allá, menos Velocidad de la mujer, por la ejemplo. velocidad de la corriente. ¿Está? Y después, en el segundo tramo, voy a tener la velocidad 1, ahora con el negativo, porque está yendo para el otro lado, va a ser menos B1
menos BC. ¿Sí? Entonces, cuando sumo esto, no, estaba bien antes, ¿eh? Está bien. Esto es B2. De todas maneras. Una pregunta. ¿El B1 no se sumaría con la velocidad de la corriente? Porque van para el mismo lado, ¿o no? Es que acá cuando los resto a los dos. Y acá, o sea, vos tenés que elegir un sentido que sea positivo y el otro que sea negativo. Yo acá elegí que este es positivo y estos dos son negativos. Pero si querés podés poner estos dos como positivos y este como negativo. Y entonces acá te quedaría menos B1 más B sub C. Y acá te quedaría B1 más B sub C. Ah, claro. Profe, Sí. a ver si entendí bien, porque VC es la pendiente 1 menos la pendiente 2, ¿no? A ver, yo lo razono así. Pendiente positiva es la recta yendo para arriba y le está restando una que va para abajo. Así que desde el principio está bien hacer VC y no 2VC. No, yo tengo otra duda, porque para mí lo que da cuando va, ¿no? Es lo que ella rema, ¿no? Y más la fuerza de rozamiento, que es negativo, que vendría a ser la corriente. La velocidad de la corriente es el rozamiento, sí. Claro, entonces ahí está metida la corriente de alguna forma, negativo, pero está metida. Y del otro lado es lo que ella avanza más la velocidad de la corriente, que vendría a ser en ese caso el contrario del rozamiento. Entonces sí pasaría a estar 2 veces. Claro, a mí me dio otra cosa. Lo hago de esa Profe, forma. pensalo de esta manera. No sé, ¿cómo lo pienso yo? A ver si está bien el razonamiento correcto. Tengo la velocidad 1 es la velocidad de la mujer menos la velocidad de la corriente. Después tengo la velocidad 2, que es igual a la velocidad de la mujer más la corriente. Si yo quiero despejar la corriente, lo que hago es resto esas dos ecuaciones Sí, está y bien. me va a quedar. Está bien. Sí, va a quedar por 2. Sí, queda por 12. Yo me convencí, pero no sé si a todo el mundo le quedó claro. Claro, te va a quedar negativo en realidad, ¿no? Te Pero en convencí esa vos. gráfica ya están las dos juntas. No es la velocidad de la mujer solamente, la pendiente. Claro, es que Claro, con pero el M1 y el M2, lo que tengo ya le estoy sumando la velocidad de la corriente. Me lo dicen con la velocidad de la corriente, de ahí tengo que despejar. Yo en No sé, no me realidad convence igual. puse un sistema de ecuaciones con las cuentas, o sea, con la fórmula de velocidad, distancia y tiempo. Sí, tendría que dar lo mismo que esto, ¿no? No sé si te dio la... Yo también, pero o sea, no sé si tengo que plantearlo, casi siempre ha sido tratar de llevarlo a esta manera o puedo usar de otras. Como les quede más cómodo. Ok, gracias. Ahora, ¿me puedes explicar por qué es 2 velocidades de la corriente que yo no se lo entendí? Sí, pará. ¿Al final es 2 veces la velocidad de la corriente o no? Tenemos que... sí, en una tenés el rozamiento que te va en contra y en la otra tenés la corriente que te va a favor. En realidad estas 2 veces. M1, la velocidad en el primer tramo va a ser B, le voy a llamar a la velocidad de la mujer. Ahí arriba no se ve. B sub C, que es la de la corriente, o sea, la fuerza de rozamiento. Después, el M sub 2, M sub 1 va a ser B menos B sub C, y el M sub 2 va a ser menos B, porque va para el otro lado, menos B sub C, que lo tomo siempre negativa porque está siempre para el mismo lado. Entonces, si yo quiero encontrar... Pero, profe,
Cuando vos cambiás de dirección, ¿no estás yendo a favor de la corriente? Entonces no sería más. Está yendo a favor de la corriente porque ambas están restando. Es lo Pero mismo. la corriente No. siempre la estoy tomando como negativo porque o sea, yo tomé como positivo, le puedo cambiar vamos a tomar la corriente positiva, pero no, entonces tengo que tomar como negativa la velocidad inicial. Porque lo que yo sé que de la velocidad inicial es que va en el sentido contrario que la velocidad de la corriente. Claro. La tomo como negativa la velocidad inicial. Así la No, pues yo pensaba que al principio la corriente te iba en contra y a la vuelta la corriente te iba a favor. ¿Se entiende? Sí, es así. Por eso, Claro, o sea, en la yo pensé primera, que era menos arriba, porque la velocidad de la ok. corriente te resta, y más abajo, porque la velocidad de la corriente te está sumando, te está ayudando y más rápido, digamos. claro, la primera sería B mujer, De la persona que está yendo para el otro lado. La corriente es siempre la misma, siempre tiene el mismo sentido. por Claro. eso, no sería B mujer menos rozamiento, y en la segunda vendría a ser B mujer más rozamiento, que ya no sería rozamiento, sería corriente en realidad. ¿Así? Está impecable, sí, está bien. Los signos están bien. Para mí sí está bien. Pero no entiendo. O sea, pero le está restando la corriente en los dos sentidos, entonces la velocidad de la mujer va a ser la misma. Sí, pero en uno la velocidad es negativa. La Entonces, velocidad, menos más la menos es más, velocidad, está sumando de alguna manera. la velocidad de la mujer va a cambiar porque va a ser... Profe, Tiene dos velocidades. V sub 1, que es igual a la velocidad de la mujer menos la fuerza de rozamiento, y después V sub 2, que va a ser la misma velocidad de antes, pero con la velocidad de la corriente en el mismo sentido. Fíjense Ah, que va. es lo mismo decir menos la velocidad de la mujer menos la velocidad de la corriente que lo que ustedes están diciendo que la velocidad de la mujer más la velocidad de la corriente. Es la ecuación opuesta simplemente. Exacto. ¿Cuánto daría eso entonces? profe, Ahora, si planteo entonces M1 menos M2, me va a quedar la velocidad de la mujer menos la velocidad de la corriente menos esto que tiene menos, entonces me va a quedar con más la velocidad de la mujer más la velocidad de la corriente. Una pregunta, profe. Al cambiarle los signos de más y menos a BM y BC, cuando los pasamos de más a menos, ¿no también deberíamos cambiar el signo de M2? Porque multiplicaste por -1, es lo que hicimos, básicamente. No, porque buscar la diferencia. No, arriba, en donde hicimos M2. No, acá hay Empezamos con... Acá hay un signo de menos y acá no. ¿Se entiende? Distinto. Igual no es con la recta que lo encontramos, sino con la suma. Fíjense que si pongo M1 más M2, va a ser la velocidad de la mujer menos la velocidad de la corriente, menos la velocidad de la mujer, menos la velocidad de la corriente. Esto me queda menos 2 veces la velocidad de la corriente. O sea que en realidad me está quedando que la velocidad de la corriente va a ser menos M1 menos M2 sobre 2. Pero si hallas uno, puede hallar el otro. ¿Cómo? O sea, si encontrás BC, lo puedes reemplazar y te da BM. Sí. Pero estábamos lo que estábamos haciendo antes. Acá lo que encontré fue la velocidad de la mujer, no de la corriente. Disculpen que los reentreveré. Yo no entiendo por qué queda 2 BC todavía. O sea, antes estaba con 1 y ahora está con 2. Porque acá lo que hice, estas dos ecuaciones quedan claras. O más o menos. Sí. Más o menos. Supongamos que tenemos estas dos ecuaciones. Lo que hago después es sumar M1 más M2. Entonces puse M1 es B sub M menos B sub C, y después M2 es menos B sub M menos B sub C. Entonces acá se me van a cancelar los B sub M y me queda menos 2 veces B sub C. ¿Sí? Ah, sí, ahora sí. Gracias. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí.
Entonces todo lo que hicimos con la pendiente estaba mal, porque ahora hay otra manera. O sea, las pendientes que encontramos no están mal, pero sí la velocidad de la corriente. A ver. M1 y M2 lo hallamos como la pendiente de estas dos rectas, eso está bien. ¿Ah? Teníamos que M1, recuérdenme, era menos 1/15 o más. Positivo. Positivo. Era más y el otro era negativo. Había uno que tenía un 2, ¿no? Es este. Menos 2 quintos. Ese era menos 2 quinceavos. Bárbaro. Tenemos estos valores. Entonces ahora hallamos la velocidad de la corriente, que ahora sí tenemos la fórmula bien. Me quedó negativa por cómo tomé los sentidos, pero es lo mismo. Me va a quedar menos 1/15 menos 2/15. Es menos 2. Ahora pregunto, pero es menos 2, queda sumando. Es menos 2 Queda sumando. quinceavos. Queda 1/15. Ah, ya. Perfecto. Entonces me queda acá 1/15 entre 2. Esto es lo mismo que 1 entre 30. Ahora sí. Fíjense además que tiene mucho más sentido este número, el 1/30, que el 1/5, que era como mucho más grande que las otras velocidades. Acá tipo es 1/30, es chiquita, afecta, pero no es un quinto que era como mucho más grande. Tiene mucho. Y recordamos otra vez que es en kilómetros por minuto. Profesora, ¿podemos dedicar estos minutos de la clase a hacer el 3.2? Porque habían varios también que lo necesitaban. Antes que nada, una cosa. ¿Cómo puedo pasar de kilómetros de minutos por kilómetros por hora? Bueno, sabemos que un kilómetro son 10⁻³ metros, o sea, 1000 metros, y un minuto son 60 segundos. Entonces, 1 kilómetro por minuto van a ser 10⁻³ sobre 60 metros por segundo. Profe, Kilómetros por hora. profe, ¿puedo plantear una forma un poco más sencilla de resolverlo? Sí, a ver. Si vos directamente calculás las velocidades y las dejás en kilómetros por hora, calculás que la velocidad 1 son 4 kilómetros por hora y que la velocidad 2 son 8 kilómetros por hora. Y simplemente igualás el 4 a una variable que yo le puse m, que es la velocidad a la que rema la mujer, y le restás una variable b, que es la velocidad de la corriente. Y ahí te queda una ecuación que es 4 es igual a m menos b. Calculamos que la segunda velocidad es 8, y igualamos eso a la velocidad de remo de la mujer más la velocidad de la corriente. Y nos queda un sistema de 2×2 muy sencillo, donde 4 es igual a m menos b y 8 es igual a m menos b, que por sustitución salió en 2 renglones. Y te da directamente el resultado en kilómetros por hora. Perfecto. No sé Claro, uy. hablaste re rápido. Pero Perdón. la idea fue escribir todo con kilómetros por hora y después planteaste los sistemas. Sí, claro, o sea, directamente yo en realidad no lo razoné, o sea, no hice todo el Ahí dibujo, va. pero o sea, lo que hice fue hacer directamente un sistemita donde o sea, pasé las dos velocidades que tengo, o sea, la velocidad de ida y la velocidad de vuelta, las calculé directo en kilómetros por hora porque los números son bastante sencillos, ¿no? O sea, 6 dividido 1,5 y 6 dividido 3/4. Y entonces te queda que la primera velocidad es 4 y la segunda es 8. Entonces, la primera velocidad es la velocidad de la mujer menos la de la corriente. 4 igual a m menos b. Y la segunda velocidad es 8. 8 igual a m más b. Y ese sistema 2×2 se resuelve muy simplemente. Y te queda que la velocidad de la corriente son 2 kilómetros por hora. Perfecto. Capaz que por ahí se entiende un poco más fácil. Sí. No, lo mismo entonces. Uno lo va a entender por razonamientos distintos. Capaz, si les quedó, no sé, pueden elegir el razonamiento que quieran, pero me parece que lo más valioso es ver que si escribimos en kilómetros por hora va a quedar todo más simple. ¿Tá? Después,
Prueben hacerlo, pueden escribir todo en kilómetros por hora y después ven por qué camino lo entendieron, ¿no? Porque dimos varias formas de hacerlo. Una pregunta, ¿por qué en la velocidad corriente que pusiste, permiso que no veo, menos M1 menos M2 sobre 2? Eso lo encontré de este sistema que escribí acá. Despejaste velocidad, gracias, ya entendí. ¿Podemos hacer el 3.2? Sí, voy a dar una idea de programación lineal. Aproximadamente 200. Pero no importa, completamos. Así que ahí está. Alguien tiene el micro abierto. Bueno, la letra es un poco extensa. Dice, la programación lineal es un método de optimización de problemas lineales, tanto de la función optimizar como las restricciones. En este ejercicio veremos un caso sencillo, pero el método se puede extrapolar a cualquier cantidad de condiciones y restricciones. Supongo que una empresa se dedica a hacer jugos con dos productos, naranja y zanahoria. El jugo cítrico, que notaremos C a partir de ahora, tiene una concentración de 20% de zanahoria y 80% de naranja. Mientras que el jugo mixto tiene una concentración de 50% de zanahoria y 50% de naranja. Ambos jugos se venden en botellas de 1 litro. Además sabemos que la ganancia por el jugo C es 5 y la del jugo M es 2. Acá lo que tenemos que hacer en este tipo de ejercicios es maximizar la ganancia. Tenemos una función que le vamos a poner Z, que es igual a la cantidad de jugos C que vendo, que salen 5 pesos, o sea, que X lo multiplico por 5, más Y veces, o sea, la cantidad de jugos M que vendo, y eso lo multiplico por 2. Acá queremos maximizar esta función. O sea, encontrar para qué valores de X e Y el número Z es lo máximo posible. Pero aparte tenemos restricciones, porque luego la letra dice, a primera vista es mejor producir el jugo C, sin embargo aquí es donde se dan las restricciones provenientes de la disponibilidad de productos. Supongo que un día la empresa recibe 50 litros de jugo de zanahoria y 100 de naranjas. Llamemos X a la cantidad de jugo C que se produce e Y a la cantidad de jugo M, que es lo que planteamos acá. Determinar en un sistema de ejes cartesianos la región de posibles valores X, Y. Entonces, acá tenemos ciertas restricciones. Sabemos que cada día tenemos 5 litros de jugos de zanahoria, $50 litros. 50. y tenemos 100 de naranja. Sabemos que para producir un jugo C, que es el cítrico, que lo estamos denotando con X, X es la cantidad de jugo C que se produce y es la cantidad de jugo M. Entonces le voy a poner, esto es la cantidad de C y esto es la cantidad de M. Sabemos que C tiene 20% de zanahoria y 80% de naranja. O sea que va a ser un medio por... me quedo sin letras, le voy a poner zanahoria, así. Y tengo 1/8
de jugo de naranja. Bien, y por otro lado sé que para el jugo M, No es un medio, creo. No, creo que no. Era 20%. perdón, Un quinto. No, un quinto. Un quinto. Sí. ahí va. Y 4 Y acá- quintos. Ahí va, gracias. Perfecto. Bien, y para el otro tengo 50 de zanahoria y 50 de naranja, o sea que va a ser un medio y un medio. Bien, y sabemos que el jugo de zanahoria total que recibimos en un día va a ser siempre igual a 50 litros. O sea que el Z sub N va a ser menor o igual a 50, ¿ah? Medida de las unidades. Y además, tengo que de naranjas recibo 100, o sea que N va a tener que ser menor o igual a 100. Entonces, lo que vamos a hacer acá, esto es X, y esto es Y. Capaz que sustituimos eso X que obtuvimos en la ecuación de Z del principio. Yo ahí lo que hice fue graficar los semiplanos. ¿Cuáles semiplanos? Tipo, lo planteé como que... Pará. Un quinto de X más un medio de Y, porque yo había hecho una tabla. ¿Ahí va? Lo busqué, tipo, no estaba muy segura y busqué algo en internet y me lo había explicado de una manera. Una tabla que me decía, tipo, en la columna principal, el jugo de zanahoria y el de naranja, y en la columna horizontal, el jugo C, M y la cantidad de litros. Ahí va. Entonces, ahí puse cuánto usaba cada uno y cuánto tenía, y planteé un sistema, o sea, no es un sistema de ecuaciones, pero un quinto de X más un medio de Y tiene que ser menor o igual a 50. Y 4 quintos de X más un medio de Y tiene que ser menor o igual a 100. X e Y son lo mismo que marcamos nosotros acá, la cantidad de jugos. Sí. Ahí va. Y 4 quintos de X más un medio de Y tiene que ser menor o igual a 100. Entonces yo ahí dibujé los semiplanos en el cuadrante 1 porque tiene que ser positivo, y lo que vi es que había que sustituir en la ecuación principal, en la de arriba, la de z igual a 5x más 2y, los 3 puntos de convergencia, o sea, el que se cruzan las dos rectas y el de la recta cruzando el eje de las x y el eje de las y. Y ahí veías el que te daba más grande el resultado, es el que te convenía. Bien, perfecto, sale de esa manera, o sea, la idea es graficar, estos dos son rectas, ¿no? O sea, si yo acá pongo un igual, me queda la ecuación de una recta, y acá también. Entonces la idea es graficar estas dos rectas, que creo No que... entendí por qué era un quinto y un cuarto, no entiendo, no me sale. Se deduce de acá, son los valores de... Porque vos tenés 50 litros de zanahoria, y vos con esos 50 litros podés usar un quinto de zanahoria para las X o un medio de zanahoria para las Y. O sea, mirá las dos funciones que tenemos ahí, ecuaciones, miralas de arriba hacia abajo en vez de costado. O sea, lo que hacemos es, esto, o sea, para hacer uno de los jugos necesito un quinto de jugo de zanahoria y para el otro un medio, ¿no?
Entonces, por eso, 1/5 y 1/2, yo sé que de jugo de zanahoria me llegan 50 litros, entonces las cantidades de jugo C y M que puedo hacer se relacionan de esta manera, ¿no? Según la cantidad de zanahoria que uso. Y después el otro jugo tiene otras proporciones. El jugo de naranja uso 4/5 para el jugo X y 1/2 para el jugo Y. Sé que eso tiene que ser menor a 100. Entonces, grafico estas dos rectas. Ahora, ahí las X, ¿qué Como así. significaban? La X y la Y en esa de ahí a la derecha, arriba a la eso. X va a ser el jugo cítrico, la cantidad de jugo que produzco, y Y va a ser la cantidad de jugo mixto que produzco. Entonces sé que esto sería como el jugo de zanahoria, justo lo que tengo acá. O sea, esta ecuación simboliza que el jugo de zanahoria me llegan solo 50 litros. Y esta simboliza que de jugo de naranja me llegan solo 100 litros. Entonces, X e Y serían como cuánto jugo puedo producir. Igual puede ser un poco confuso porque, o sea, en realidad no lo podemos resolver con las herramientas que tenemos ahora. Acá lo que usamos es que, bueno, además tenemos que X es mayor a 0 y que Y es mayor a 0. Entonces, tengo una región que está delimitada por este eje y las rectas. O sea, la región delimitada es esto de acá. Es la región delimitada por estos dos planos. Y ¿Cómo sabemos que son esas rectas y no pueden ser otras? acá, porque nada, tenés que ver, tenés que graficar, ves cuánto es la pendiente, dónde corta en el eje Y y graficás las rectas. No lo voy a hacer en detalle porque ya estamos pasados de hora, pero la idea es esa, o sea, les estoy contando que si grafican estas dos rectas, te van a quedar estas rectas así. O sea que la solución sería el punto de intersección. Las soluciones, o sea, el ejercicio no te dice dónde está el máximo de esto. Lo que te dice es que el máximo va a estar en uno de estos vértices. Los vértices de esta región van a ser este de acá, estos dos y estos dos. Entonces lo que tienen que hacer, sabiendo que el máximo va a estar en alguno de estos 5 puntos, es calcular cuánto vale esta función z para todos esos puntos. Fíjense que esta función depende de X y de Y. Y después ver cuál es el valor máximo de esos 5 valores que van a haber encontrado. Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿Es un ejercicio de optimización? Sí. ¿Entonces se puede hacer con derivada? No. No, acá no vamos a Es trabajar. que creo que no es un ejercicio de optimización directamente típico de Claro. los que hacíamos nosotros. O sea, es con restricción, o sea que se resuelve solamente de forma geométrica. Sí, igual acá. Igual el corte ahí no sería. ¿Por qué queda ahí? O sea, ¿cómo sabemos? Esto es un dibujo nomás. No, yo Hay que intersectar las dos rectas. un corte que va a estar en este cuadrante, pero lo dibujé como al azar. Después, usando herramientas de cálculo con las derivadas y eso, es que dice el ejercicio que el máximo va a estar en alguno de los vértices, pero eso no lo tenemos que probar, simplemente lo... Sí, igualmente digo, lo que falta hacer acá también es tipo calcular las rectas, las ecuaciones de las rectas usando lo que Claro. tenemos ahí. Claro, hay que encontrar las ecuaciones de estas rectas, ver en qué puntos se intersectan y en qué puntos se intersectan con los ejes. Y ahí... Almorzado, gente, ¿Cómo? No escuché qué dijeron. Me perdí con cómo seguirlo. Ustedes tienen... Ahora, una pregunta, ¿vos acabas de plantear rectas con desigualdades? Más o menos, o sea, en realidad son semiplanos. Yo dibujé las rectas que serían, o sea, si yo tengo un igual a... Son los límites, perdón, perdón, son los límites, ya entendí, son los límites. Yo planteo cuáles son las rectas, tal que si pongo acá un igual, me quedan las rectas. Las grafico. Encuentro en qué puntos se intersectan. Esto como es una desigualdad, en realidad me quedan semiplanos, ¿está? Pero lo que me importa son los vértices, así que no importa. Me fijo solo en los límites, le pongo un igual, y tengo que encontrar entonces el punto en el que se intersectan
y el punto es en el que se intersecta cada una con el eje X y con el eje Y. Y una vez que tengo eso, una vez que tengo esos 5 puntos, evalúo la función que quiero maximizar en esos 5 puntos y ahí elijo cuál es el máximo. Pero creo que hay una información que no estamos considerando acá, que puede cambiar, complicar más esto. Que es que... ¿Sí? ¿Hola? Sí, decime. Que él nos dice exactamente en ejercicio que la botella de ambos jugos es de 1 litro. Acá estamos considerando proporciones, pero de medidas de menores de 1 litro. Eso hace más complicado el ejercicio. No, porque estamos tomando medidas de litro de... Sí, pero en realidad en vez de 5. las cantidades X e Y son un número real, o sea que podría darte 1 medio, por ejemplo. No estamos considerando esas restricciones. Pará, ¿y cómo sabemos cuándo tenemos la mayor ganancia entonces? O sea, siempre va a haber un sobrante, seguramente. tenés que Seguramente es decidir un sobrante de jugo. Tenés que decidir en cuáles de estos 5 puntos se da el máximo. El ejercicio te dice que el máximo se da en uno de estos 5 puntos, entonces para decidir, evalúas la función, te van a dar 5 números diferentes, y el máximo de esos 5 números va a ser donde se da el máximo de la función. Entonces ahí ves que X y que Y es el que corresponde. O sea, encuentro los puntos de corte Sí, y después sustituyo en X y Y. sí, exacto, en esta función. Y ahí me va a dar un valor, Claro, el más el punto alto de los máximo. valores es el que está. Sí, me parece que es este del medio, pero no estoy segura. Tienen que hacer las cuentas. Yo solamente lo que digo, que si ese punto del medio da exacto, bueno, genial, estamos bien, no hay sobrante. Pero si consideramos otro punto, es No va a posible dar que haya un exacto, sobrante que pero lo estamos considerando. no estamos considerando eso. Consideramos que las botellas pueden tener medio litro o cualquier cosa. Lo ¿Va a digo quedar porque la en solución en ejercicio algún lado? Es una lo restricción digo, de En realidad sí se considera porque la suma de, tipo, lo que lleva un jugo, la suma te da una unidad. Porque después, en el mismo ejercicio, te dice que lo hagas si la botella es de medio litro. Entonces ahí el jugo C, si vos sumas la cantidad de jugo de zanahoria y la cantidad de naranja, no te da una unidad. Lo haces para que te dé media unidad. Entonces sí estás considerando lo de la botella. voy a pensarlo de vuelta entonces porque no entendí bien lo que dijiste. Piénsenlo, hagan las cuentas y si les queda alguna duda lo vemos la semana que viene, ¿sí? Igual la semana que viene vamos a arrancar con un práctico nuevo, el práctico 2, así que traigan el teórico medio leído, medio estudiado, así hacemos todo más ágil, ¿sí? ¿Podrías dejar la respuesta de en algún lado, cosa de que podamos verificar con lo que nos comentaste? Lo vemos la clase que viene. La clase que viene les traigo la respuesta a esto. ¿La clase que viene vamos a hacer algún ejercicio de matrices? Seguramente. Profe, ¿el teórico dónde queda en la página del EVA para leerlo? Está en el EVA y tienen en YouTube, también en OpenFin. En el EVA, en bibliografía, tienen ahí los textos. ¿Qué Bueno, leemos? profe.